para que no lo olvidemos, es que digamos que la salida fácil en adultos mayores que tienen ciertos grados leves de anemia, es decir, que es un fenómeno relacionado a la edad y que es normal que los adultos mayores tengan anemia, ¿cierto? Pero olvidamos que puede ser una pista importante de condiciones subyacentes en las cuales la anemia es una manifestación temprana y que puede llevarnos al diagnóstico definitivo de este tipo de pacientes, o bien una condición agravante de una enfermedad subyacente. Por lo tanto, no debemos asumir la anemia nunca como algo normal. Importante también recordar que en la vida extrauterina sabemos que la eritropoyesis depende principalmente de la producción medular. Y aquí vemos cómo la celularidad en diferentes focos medulares, como la tibia, el fémur, las costillas, el esternón y las vértebras, varía con respecto a la edad. Entonces, podemos ver cómo claramente, después de la tercera y cuarta década de la vida, prácticamente la totalidad de la eritropoyesis va a depender principalmente de las vértebras, en segundo lugar el esternón y en tercer lugar las costillas. Por lo tanto, son focos de maduración medular que hay que tener bastante en cuenta. Y podemos ver también cómo a medida que avanza la edad va disminuyendo la celularidad, por lo tanto también va disminuyendo la carga eritropoyética. Esto es un esquema que brinda una revisión de Nature del año 2007, es una buena revisión, donde nos muestra cómo hay factores importantes y marcadores celulares importantes para distinguir tanto las células hematopoyéticas a largo plazo como las células hematopoyéticas a corto plazo, las multipotentes y los progenitores comunes. Entonces vemos cómo las células multipotentes o pluripotentes tienen siempre el marcador presente C74 y FLK2. Y vemos cómo con la pérdida de algunos de estos factores y con el aumento de la especificidad para algunos marcadores, se van convirtiendo en progenitores comunes linfoides y en progenitores comunes mieloides. Estos progenitores comunes mieloides pues van a dar pie al progenitor mieloide megacariocítico eritropoyético. ¿Alguien está levantando la mano? ¿Perdón? No, profe, ninguno. ¿No? Ah, bueno. Y posterior a eso, vamos a ver cómo estos progenitores van a dar pie a la línea eritropoyética por un lado y a la línea megacariocítica por otro. Y recordemos que la génesis de los eritrocitos pues, va a tener ciertos grados de maduración en los cuales va a haber hemoglobinización progresiva, va a haber aumento de las concentraciones de hemoglobina con la disminución del tamaño celular y con la disminución del tamaño del núcleo, la pignosis y posteriormente la carriorrexis y la expulsión del núcleo. De esta manera, pues al final vamos a obtener una célula que tiene una biconcavidad anucleada que llamamos pues el eritrocito. Previamente, pues por su paso por eritroblasto, eritroblasto basófilo y policromatófilo, el eritroblasto ortocromático y el reticulocito, que es pues una célula de mucha importancia para darle el abordaje diagnóstico a la anemia, como lo vamos a ver posteriormente. Recordemos también que un factor importante para producir la eritropoyesis es la fase renal por parte de la eritropoyetina, que sabemos que es una hormona que es producida en las células peritubulares del riñón y su principal estimulante es el factor I1 inducible por hipoxia. Entonces, digamos que hay ciertos estados que aumenta eh, la presencia de factor 1 inducido por hipoxia, que son factores que reducen la oxigenación celular. Por lo tanto, que haya hipovolemia, anemia, pues hemoglobina baja, valga la redundancia, alteraciones del flujo sanguíneo o enfermedades pulmonares, pues van a producir disminución de la oxigenación tisular y esto va
a producir una reducción de la eritropoyetina que va a producir de esta manera un feedback positivo en el factor inducible por hipoxia y de esta manera que se produzca posteriormente mayor producción de eritropoyetina para de esta manera que la eritropoyetina se una a los receptores de eritropoyetina, los proteoblastos, y se generen más eritrocitos. ¿Alguien levantó la mano? Acabo de escuchar un... Nadie. Listo. No, Entonces recordemos que la eritropoyesis en su fase de maduración depende de dos factores también supremamente importantes, como son la vitamina D y el ácido fólico, principalmente en el metabolismo de las timinas, principalmente el trifosfato de timina, que es un factor de maduración de la doble cadena de DNA presente en los precursores eritrocíticos y en los precursores en general también de la línea mieloide y linfoide. Entonces, de esta manera, pues, estas alteraciones, pues, en la maduración de los precursores hematopoyéticos van a producir no solamente anemia, sino algunas alteraciones morfológicas en las células, como lo vemos en el extendido de sangre periférico. Entonces, en ese extendido de sangre periférico podemos ver una concentración baja de eritrocitos asociado a células que tienen gran tamaño, situación que llamamos células megaloblásticas, y asociado a eso ahí vemos un polimorfo nuclear que tiene una morfología polisegmentada. Entonces, la morfología polisegmentada, como ustedes la ven, está por núcleos que tienen más de 3 segmentos. Aquí vemos uno con 1, 2, 3, 4, 5, 6 segmentos. Por lo tanto, tenemos un neutrófilo polisegmentado que es característico de déficit de vitamina B12 y ofolatos, que se traduce asociado a eso en una anemia con características eh, megaloblásticas, una anemia macrocítica. Y aquí vemos un poco un esquema de lo que nos muestra cómo debe producirse la eritropoyesis dentro y fuera de la célula, perdón, de la médula ósea. Entonces vemos que en la médula ósea se da la diferenciación a proteoblasto, proteoblasto basófilo, policromatófilo y ortocromático. Posteriormente, cuando sale de la médula ósea, se produce una pérdida del núcleo y se van a mostrar pues, estas células, que son células multinucleadas, que llamamos reticulocitos, que son precursores eritrocíticos, y los eritrocitos como tal. Y aquí vemos, esta es una foto que nos muestra el libro de la hematología de Wintroops, pues, que es la Biblia de los hematólogos, de una foto pues de microscopía electrónica que nos muestra pues los eritrocitos en todo su esplendor. Esta es una foto pues de un extendido real, no es un esquema. Para hablar un poco sobre algunos puntos específicos de las variables analíticas que medimos en el hemograma para clasificar la anemia, pues vamos a establecer cómo principalmente se miden y cuáles son las salvedades que hay que tener con respecto a las variables analíticas y preanalíticas. Entonces tenemos la hemoglobina. La hemoglobina pues sabemos que es normal en hombres de 13 a 16.5 y en mujeres de 12 a 16, y es una proteína de intensa coloración, y de esta manera permite que su medición de manera global sea por medio de espectrofotometría. Es importante tener en cuenta que la hemoglobina tiene que estabilizarse y volverse cianemetahemoglobina, para lo cual se añade la muestra cianuro de potasio, y de esta manera realizar la espectrofotometría esperando una absorbancia de la hemoglobina de 540 nanómetros. Podemos tener errores en la medición con el aumento de la turbidez causada por hemólisis, leucocitosis importante o aumento importante de las proteínas, como en paraproteinemias o como en gamapatías monoclonales o hiperlipidemia severa. Y el coeficiente de variación cuando medimos la hemoglobina con un
pues una máquina de hemograma de cuarta generación es menor al 1%. Por lo tanto, es uno de los parámetros de las cuales tenemos mejor medición. El hematocrito se define como la proporción de volumen de una muestra de sangre que está ocupada por los glóbulos rojos. En hombres la normalidad es de 39 a 49% y en mujeres de 35 a 48%. Hay dos maneras de medirlo. El manual se hace por medio de centrifugado y se mide el volumen de la masa eritrocitaria y la masa que está compuesta por plasma. Depende de la volemia, de que se haga una centrifugación adecuada, de que haya o no haya anticoagulante y puede haber un atrapamiento plasmático de eritrocitos de aproximadamente el 2%. Por lo tanto, el coeficiente de variación es del 2%. Mientras que el automatizado se hace por cálculos y el cálculo es el número de células rojas sobre el volumen corpuscular medio. Y puede haber errores, por ejemplo, en policitemia y en cambios osmóticos mayores que aumentan o disminuyen el tamaño global de los eritrocitos, por lo tanto el coeficiente de variabilidad es del 1.5%. El recuento de eritrocitos, recordemos que en hombres de 4.3 millones a 5.6 millones, en mujeres de 4 millones a 5.2 millones, y se hace por métodos manuales o citometría de flujo. Podemos ver errores en leucocitosis severas, y el coeficiente de variación en el método manual, teniendo en cuenta pues, las proporciones tan altas, puede ser importante hasta el 11%, y siempre vamos a preferir un automatizado donde el coeficiente de variación es solamente el 1%. Recordemos el volumen corpuscular medio. Esto es supremamente importante porque con el volumen corpuscular medio nosotros clasificamos las anemias en microcíticas o macrocíticas, siendo las anemias que tienen volúmenes mayores a 100 femtolitros, las anemias macrocíticas, y las que tienen menos de 80 femtolitros, anemias microcíticas. Se mide principalmente por método automatizado, si es un parámetro calculado como ustedes lo ven ahí, y puede producirse errores por enfermedades que producen aglutinación de células, por ejemplo la enfermedad por crioaglutininas o paraproteinemias. En estas enfermedades, un eritrocito está muy pegado del otro eh, el acúmulo de proteínas a nivel plasmático, y eso hace que los monitores censen cúmulos de eritrocitos como un solo eritrocito, y eso hace que varíe de manera importante los volúmenes corpusculares medios, dando errores hacia macrocitosis, o sea, va a salir falsamente una anemia macrocítica. Y los cambios osmóticos, como habíamos hablado previamente, dependiendo de la osmolaridad, van a volverse turgentes las células o se van a deshidratar, y el edema eritrocitario. El coeficiente de variabilidad es del 1% en el automatizado y 10% en el manual. Otro parámetro importante es la hemoglobina corpuscular media, que es el cálculo promedio de la hemoglobina contenida en los glóbulos rojos. La normalidad es de 27 a 32 picogramos por célula y se mide mediante la fórmula que vemos ahí, es la hemoglobina sobre la proporción o el número total de células rojas, y se expresa en picogramos. Puede haber error cuando hay hiperlipidemia, otras causas de aumento de turbidez, y el coeficiente de variabilidad pues siempre va a favorecer en este caso los métodos automatizados. Esto es otra situación bastante importante, sobre todo en las anemias con volúmenes corpusculares bajos. Entonces, el ancho de distribución eritrocitaria es una medida que cuantifica la heterogeneidad de los eritrocitos. Que sea normal significa que debe estar por debajo de 14.5%. Eso significa que el tamaño de los eritrocitos es bastante similar uno de otro. Cuando está por encima del 14.5%, significa que los tamaños de los eritrocitos son bastante diferentes uno de otro, y eso se llama una anemia heterogénea. Por lo tanto, es principalmente importante para definir la etiología de las anemias microcíticas, porque una anemia por déficit de hierro, una anemia ferropénica, es más común que tenga un RW, o sea, un ancho de distribución eritrocitaria elevado,
con un volumen corpuscular bajo, y en cambio otras etiologías como la talasemia heterocigota, un RW normal, o sea, una anemia con volúmenes corpusculares bajos, donde todas las células van a estar bastante parecidas una de otra, siendo esta pues una hemoglobinopatía congénita. Y aquí los reticulocitos, ahí están pues los números de la normalidad, teniendo en cuenta los porcentajes absolutos acá arriba. Sin embargo, es importante recordar que son formas inmaduras de eritrocitos que contienen aún algunas porciones de RNA y aportan información importante sobre el mecanismo de la anemia. Entonces, si usted tiene una médula ósea funcional, estructuralmente y funcionalmente adecuadas, usted espera que el número de reticulocitos, de una manera compensatoria, si usted tiene anemia, aumenten de manera importante en su número y su porcentaje. Mientras que si usted tiene una anemia en la cual la médula ósea está enferma por algún mecanismo, sea porque no tiene suficiente sustrato, por ejemplo en déficit de hierro, déficit vitamínicos como vitamina B12 o folatos, pues siendo que la médula no tiene suficiente sustrato para construir eritrocitos, no va a poder tampoco producir una porción importante de formas inmaduras como lo son los reticulocitos, y los reticulocitos no van a verse aumentados de manera reactiva. Los parámetros normales pues, en realidad son un poco discutidos, hasta 1.5% se considera que son normales. No obstante, los valores de anemia, en los casos de anemia, estos se van a ver, se deben ver de manera fisiológica bastante aumentados. Entonces, esta diapositiva está cargada de manera pues, intencional para mostrarles a ustedes que las causas de anemia son múltiples y prácticamente son transversales a cualquier enfermedad. No obstante, lo que es importante es definir el mecanismo de la anemia. Entonces, tenemos anemia por disminución de la producción eritrocitaria, por ejemplo, la anemia por déficit de hierro, por ejemplo, la anemia por déficit de vitamina B12 o folatos, por ejemplo, las anemias por enfermedades crónicas, ¿sí? Eh, que eso es un subtipo de anemia. Por ejemplo, la anemia por enfermedades que comprometen de manera directa la médula ósea, como son las leucemias. Todas estas producen una disminución de la producción eritrocitaria. O lo otro, aumento de la destrucción eritrocitaria, específicamente las anemias hemolíticas, independientemente de la etiología de la hemólisis, pues producen aumento de la destrucción eritrocitaria. Y pérdidas, pues pérdidas hemáticas de etiología múltiples, por ejemplo, traumas, por ejemplo, neoplasias que produzcan sangrado crónico, por ejemplo, enfermedad inflamatoria intestinal, por ejemplo, úlcera gástrica, sí, todo este tipo de enfermedades lo que van a producir son pérdidas crónicas o bien agudas, pero sostenidas de hemoglobina, lo que va a producir pues un mecanismo adicional de anemia. Aquí tenemos el protagonista en este momento, que es el reticulocito. Aquí tenemos pues las fases precoces de un reticulocito ya bastante formado, como se ve en una microscopía electrónica. Y es bastante importante tenerlo en cuenta porque es que el reticulocito tiene las 3B, es bueno, bonito y barato. Y además de eso, como ustedes se han podido dar cuenta, si alguna vez han buscado el enfoque de la anemia, cada uno de los artículos propone un enfoque distinto. Por lo tanto, es importante definir cuál es el más adecuado para seguir en nuestro contexto. Entonces, vamos a comenzar por los reticulocitos porque es lo que les decía, es un método simple, es un método de low cost, es barato y brinda una clasificación según el mecanismo, que es bastante importante. Entonces, tiene las 3B, ¿cierto? Es bueno, es bonito y es barato. Entonces, ¿cuáles son los métodos para corregir los reticulocitos? Como ustedes pueden ver, son bastante amplios. Usted lo que tiene que saber es que el porcentaje de eritrocito a usted no es que le sirva mucho, sino hace el índice de producción reticulocitaria. El índice de producción reticulocitaria es una relación entre el hematocrito
y el porcentaje de reticulocitos, ¿ya? Por lo tanto, usted no tiene que aprenderse cómo es la fórmula, yo les había dicho previamente que estamos en un momento de la medicina bastante afortunado porque no tenemos que aprendernos las cosas, sino que tenemos que saber en el punto en el que la vamos a utilizar. Entonces aquí tiene que el índice de producción reticulocitaria correlaciona la cantidad de reticulocitos con el índice de maduración periférica, que pues eso lo medimos solamente con el hematocrito del paciente y los reticulocitos, el porcentaje. Me ha dicho, usted tiene que buscar la calculadora que le dé el índice de producción reticulocitaria y con eso usted obtiene el, el IPR, que es el punto que le va a usted dar el mecanismo de la anemia de la siguiente manera. Entonces, en el caso que usted tenga una anemia, como lo hemos hablado previamente, un hombre menor a 13, una mujer menor a 12, usted le va a sacar el índice de producción reticulocitaria. Hay textos que dicen que es 2 el corte, hay textos que dicen que es 2.5, hay textos que dicen que es 3. Después de hacer una revisión exhaustiva, la conclusión a lo que yo pude llegar, según la revisión que yo hice, es que un punto de corte de 2 es lo que más se acerca a la fisiopatología de la anemia que queremos plantear en este punto. Entonces, si usted tiene un índice de producción reticulocitaria menor a 2, usted va a hablar de una anemia arregenerativa o hiporregenerativa, porque la médula ósea no está mandando la suficiente cantidad de formas inmaduras teniendo en cuenta las pérdidas hemáticas que está teniendo o la disminución de la producción que está procediendo por algún proceso fisiopatológico. Y si usted tiene un IPR mayor a 2, significa que usted tiene una anemia regenerativa, o sea que la médula ósea está funcionando y está mandando formas inmaduras con el objetivo de producir más eritrocitos y que se asocie eso a una recuperación de la hemoglobina de manera fisiológica. Entonces, si usted tiene una anemia hiporregenerativa o arregenerativa, le habla a usted de un mecanismo en el cual la médula está disfuncionando. Y aquí le habla de un mecanismo en el cual la médula está funcionando de manera adecuada. Entonces, aquí tenemos, ¿la anemia se relaciona con un índice de producción reticulocitaria normal? Sí. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? Evidencia de hemólisis. ¿Cuáles son los marcadores de hemólisis? Hiperbilirrubinemia a expensas de la indirecta, aumento de la LDH, disminución de la aptoglobina por debajo de 20 o hemosiderina en orina. Si usted tiene que eso es positivo, usted tiene que evaluar las diferentes causas de anemia hemolítica, pero usted tiene definitivamente que su causa de anemia es una anemia hemolítica. Y si usted tiene que definitivamente no tiene marcadores de hemólisis, usted lo que tiene que buscar es por dónde está sangrando el paciente. Porque ¿qué significa? Que el paciente está anémico, que tiene reticulocitosis, o sea, que la anemia está funcionando adecuadamente hacia algo que está sucediendo, que puede ser que se están destruyendo los eritrocitos de manera periférica o que usted los está perdiendo. Y como usted no tiene marcadores de hemólisis positivas, la única opción que usted tiene es que ese paciente tenga una hemorragia, que si usted no lo está viendo es una hemorragia oculta y tiene que buscarla. Ahora, ¿qué pasa si usted tiene una anemia con un IPR bajo, o sea, una anemia hipo o arregenerativa? Entonces, usted tiene que ver cómo están los volúmenes celulares. Entonces, hay macrocitosis, habíamos hablado previamente, macrocitosis significa un volumen corpuscular medio mayor a 100 femtolitros. Sí, tenemos que ver cómo están los, eh, las vitaminas productoras y procedentes de la maduración eritrocítica, como lo son la vitamina B12 y los folatos. Pero también tenemos que ver si tenemos algún medicamento asociado con anemia megaloblástica, por ejemplo, AZT, metrotexate o trimetoprim sulfa.
Si definitivamente tenemos que esto es positivo, pues tenemos una anemia megaloblástica producto de la alteración del metabolismo de las timidinas. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es corregir la causa. Si tiene déficit vitamínico, pues corregir el déficit vitamínico, o si es medicamentoso, pues encontrar estrategias terapéuticas con el objetivo de disminuir este tipo de anemia. Y si no, pues hay que encontrar otro tipo de causas, por ejemplo, las mielodispasias, los síndromes mielodisplásicos, el hipotiroidismo, las anemias congénitas como la anemia de Fanconi. Y bueno, y en caso de que tengamos microcitosis, ¿qué es lo primero que tenemos que descartar? Déficit de hierro. Es la causa más común de anemia en nuestra población en el mundo. Entonces, tamizamos déficit de hierro. Si definitivamente tamizamos déficit de hierro con la saturación de transferrina y con la ferritina y es positiva, pues damos tratamiento. Lo que tiene el paciente es una anemia por déficit de hierro. Damos tratamiento. Y si no, pues buscamos otros tipos de anemia, por ejemplo, inflamación, anemia producto de enfermedad crónica, talasemia, anemia siderolástica. ¿Listo? Y si no, pues buscamos otro tipo de anemias en el caso de que el paciente tenga volumen corpuscular normal, como falla renal, hipotiroidismo, inflamación, etcétera. Con respecto a la microcitosis, hay una buena mnemotecnia para aprenderse las causas de microcitosis y esa es TICS, ¿cierto? Talasemia, deficiencia de hierro, iron deficiency, enfermedad crónica, chronic disease o anemia sideroblastica. Y para definir la etiología de la microcitosis está este test que se llama el test de Metzner. Y este test de Metzner lo que le dice es que usted tiene que hacer una relación entre el volumen corpuscular medio y el recuento total de eritrocitos en millones, y si eso es mayor a 13, implica que es más probable que usted tenga una anemia por déficit de hierro, y si es menor a 13, es más probable que usted tenga una talasemia. Bueno, con respecto al metabolismo del hierro, pues el metabolismo del hierro es un ejemplo perfecto de economía circular. Vemos que nosotros no ingerimos mucho hierro al día, aproximadamente ingerimos 1 a 2 miligramos al día, que van a circulación para eritropoyesis, relacionado con la producción, pues como lo hemos visto previamente, eritrocitos, y la mayoría de estos eritrocitos, cuando cumplen su ciclo de 90 días, son reciclados por los macrófagos y llevados nuevamente al ciclo metabólico del hierro, acumulados bien en el hígado como ferritina o utilizados pues para las funciones que se requieren en la economía día a día. Y una pérdida debido a la descamación celular, pues que es principalmente lo que debe ser repuesta por la dieta. Entonces recordemos nosotros que hay dos maneras de que nosotros podamos metabolizar el hierro. Uno es de forma M y otro es como hierro libre. La forma M entra de manera libre por un cotransportador que al momento es desconocido al enterocito, se oxigena mediante la hemoxigenasa, o sea, pasa de un hierro férico a hierro ferroso y posteriormente por la ferroportina es trasladado a sangre periférica y es tomado por la transferrina para ser transportado por la holotransferrina y llevarlo a los diferentes sectores donde es requerido. Y también podemos adquirirlo como hierro libre, y este hierro libre es transportado por el transportador de metales divalentes tipo 1 y es oxigenado, vuelto hierro ferroso y posteriormente de nuevo hierro férico para ser transportado tanto por la efestina como la ferroportina para ser transportado posteriormente en sangre periférica por la transferrina. Como lo hemos visto previamente, este hierro en su mayoría es reciclado por los macrófagos del sistema retículo endotelial y almacenado como ferritina principalmente en el hígado o mismo en los órganos que eran en primera instancia en la vida intrauterina como órganos hematopoyéticos como son el vaso y algunos linfáticos.
Tenemos que recordar que la transferrina, además de ser un transportador, es un regulador. Hay dos tipos de receptores de transferrina, el receptor de transferrina tipo 1 y el receptor de transferrina tipo 2. Ambos tienen en última instancia y en última función producir un aumento de la producción de hepcidina. Les voy a explicar cómo funciona esto. La situación es que la hepcidina cumple dos funciones. Entonces, la primera es que funciona como un marcador inflamatorio. Entonces, la inflamación, el aumento de las concentraciones principalmente de interleuquina 6, va a producir un aumento de la producción hepática de hepcidina, y la producción hepática de hepcidina va a inhibir la acción de la ferroportina, y eso va a disminuir eh, la, eh, la capacidad que tiene el sistema de asimilar el hierro, porque no puede sacarlo del enterocito y de la parte intracelular del enterocito hacia la membrana vasolateral y posteriormente hacia la luz celular, hacia la luz intravascular, perdón. Por lo tanto, va a disminuir de manera importante las concentraciones de hierro. Por lo tanto, cuando aumenta de manera importante las concentraciones de transferrina, se va a producir un feedback negativo aumentando la proporción de hepcidina. Entonces funciona como un regulador negativo del hierro, pero también explica claramente por qué el aumento de las concentraciones de interleuquinas inflamatorias, producto de diversas etiologías de inflamación, va a producir anemia por el aumento de la hepcidina, que es en gran parte la explicación de por qué se produce anemia en la enfermedad crónica, por aumento de las concentraciones de hepcidina. Aquí vemos como la ferroportina, más que ser un simple transportador, pues es un bólido que nos sirve tanto para regular al alza como a la baja la producción y la asimilación de hierro mediante la hepcidina. Y aquí vemos, como lo habíamos visto previamente, la hepcidina bloquea eh, la ferroportina, lo que impide la salida de hierro desde el enterocito hacia la membrana, desde la membrana vasolateral hacia el tránsito transcelular para llegar al líquido intravascular. Y aquí vemos un poco también cómo funciona estas situaciones con la sobrecarga de hierro. Entonces, la sobrecarga de hierro va a producir un aumento de las concentraciones de hepcidina al esto asociarse a vías de señalización relacionadas con ALK3 y TRF1, lo que van a producir una eh, cascada de reacciones por medio del SMAD4, la fosforilación de esta vía de señalización y el aumento de la producción de hepcidina. Situación contraria a lo que vamos a ver en la deficiencia de hierro, en el cual en este caso se va a decidir una proteína de membrana que se llama la hemojuvelina, y de esta manera va a producirse señalizaciones por medio del SMAD4 que van a inhibir, en este caso, la fosforilación de esta proteína, y por lo tanto esto va a hacer que se disminuya la producción hepática de hepcidina para aumentar de esta manera la asimilación entérica de hierro. Y el papel de la inflamación, ya lo habíamos hablado previamente, el aumento de las concentraciones principalmente de interleuquina 6 va a hacer que se aumenten las señales de fosforilación por medio de la señalización del JAK-STAT, y eso va a hacer que se aumente la producción hepática de hepcidina, y de esta manera se inhiba la asimilación entérica de hierro. Esto pues por múltiples mecanismos pues va a hacer que disminuya el sustrato medular para la producción de eritrocitos, y en últimas anemia por enfermedad crónica. Y un punto importante que hay que tocar es cómo se diagnostica la ferropenia. Entonces recuerde usted que la ferropenia en últimas es un prototipo de anemia que generalmente usted lo va a encontrar con un paciente que tiene hemoglobina baja, que tiene volumen corpuscular medio bajo, o sea que tiene
un volumen corpuscular medio menor a 80 femtolitros y tiene una hemoglobina corpuscular media baja también, menor a 27 picogramos. Pero además de eso, usted va a encontrar dos marcadores importantes. La ferritina, que para definirlo en un paciente que no tiene enfermedad crónica o una enfermedad inflamatoria crónica, debe ser menor a 10, y el porcentaje de saturación de transferrina, que debe ser menor de 16. Pero ¿qué pasa si el paciente tiene enfermedad crónica? En este caso, pues estos marcadores van a ser similares, como lo vemos acá, pero como como ustedes probablemente ya lo han visto, la ferritina, además de ser un marcador de ferropenia, también es un marcador inflamatorio. Por lo tanto, si nosotros tenemos una enfermedad inflamatoria crónica, los niveles de ferritina van a estar anormalmente altos. Por lo tanto, el corte cambia para definir ferropenia. Y tenemos que un paciente con ferritina menor a 100 en el contexto de una enfermedad crónica ya podemos definirlo como ferropénico, siempre y cuando tenga un porcentaje de saturación de transferrina que también debe estar bajo. Y para dejarles esta pequeña frase que escribió Maxwell Winthrop, como les dije, el tipo es el escritor de la Biblia de la hematología. La sangre es pura y elocuente. Entonces, siempre, siempre, siempre párenle bolas al hemograma, muchachos. No se queden solamente en que es un examen de rutina. Valoren cada uno de los parámetros que usted les brinda y que les va a dar pues mucha información y muy útil con respecto al paciente que ustedes tienen al frente. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna duda? No entendí lo Bueno, del valor de la transferrina ya, entonces, y la bueno, ferritina. un punto es, entonces vamos a centrarnos en la ferritina, ¿sí? Entonces, recuerde usted que la ferritina, además de ser un marcador de ferropenia, porque la ferritina en últimas es una proteína que se une a la hemoglobina con el objetivo de acumularla en el hígado, ¿cierto? Estamos claros con respecto a eso. Por lo tanto, cuando usted tiene una ferritina baja, es un marcador importante para definir ferropenia. ¿Qué tan baja? En pacientes que no tienen enfermedad crónica, usted define ferropenia cuando tiene una ferropenia